Bendiciones en este día para todos. Una vez más con ustedes el obispo Alejandro Guevara, compartiendo con ustedes un nuevo devocional antes de iniciar esta nueva jornada. Vamos hoy a continuar con la temática de los devocionales de esta semana acerca de las emociones. Muchas personas piensan que las emociones son malas y las ocultan. Otras personas se van al otro extremo y tratan de entender o de manejar la experiencia con Dios a través de las emociones. Si se sienten bien, si se sienten acogidos, si se sienten amados, entonces Dios está con ellos. Lo que no sientan, entonces Dios está alejado, Dios está indiferente en sus vidas. Hoy el tema de nuestro devocional es la derrota del creyente, precisamente para continuar en esta línea de pensamiento que acabo de mencionar. Antes de iniciar, les invito entonces a orar delante de Dios para ser dignos de estar en su presencia, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo siguiente. Omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, la derrota del creyente. Cuando la adversidad nos tumba. Vamos hoy entonces a acercarnos a este tema que les propongo en este instante. Permítanme ya. A través de un texto bíblico, de una experiencia de Josué. Ustedes saben que Josué fue el sucesor de Moisés, que terminó de guiar al pueblo de Israel a la toma de la tierra prometida. Al otro lado del Jordán, una vez que pasaron el Jordán, ellos se preparan para tomar la primera ciudad de allá de Canaán, que era Jericó. Todos conocemos la historia de cómo el pueblo de Israel tomó a Jericó. Y la segunda ciudad era una ciudad más pequeña llamada Ai, H-A-I. Esta ciudad era mucho más pequeñita que Jericó. Era muy fácil tomar esa ciudad y derrotar al gobernante que había allí, al rey de allí de Ai. Y más o menos se trata de esa experiencia, de ese capítulo de la vida de Josué, lo que vamos a meditar el día de hoy. Voy entonces a leer en el capítulo 7 de Josué, versículos del 1 al 10. Estoy usando el teleprompter para que ustedes algunas veces me escriben diciéndome, ¿usted por qué no usa la Biblia? Sí la uso, lo que pasa es que me es más fácil leerlo en el teleprompter que en el libro. Dice del versículo 1 al 10 del capítulo 7 del libro de Josué. Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está cerca de Abén, al este de Betel, y les dijo, subid y reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Ai. Cuando volvieron a Josué le dijeron,
que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán ahí. No hagas cansar al pueblo, todos subiendo hasta allá, porque ellos son pocos, así que subirán solamente 3 mil hombres del pueblo. Pero huyeron ante los hombres de Ahí, y los hombres de Ahí hirieron de ellos a unos 36, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció, y se hizo como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos, y postró su rostro delante del arca del Señor hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos. Nos hubiéramos quedado, ojalá, al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué puedo decir? Ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos, porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de esto, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Bueno, rápidamente estamos aquí frente a la frustración de un líder. Josué entonces está delante del arca de Dios, el arca del pacto, como era la costumbre en aquella época, con ropas humildes, se rompían la vestidura y ponían ceniza sobre su cabeza. Era polvo y ceniza, era señal de silicio, de duelo, de una consternación profunda. Déjenme preguntarles algo en este día, antes de iniciar. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado alguna vez a la iglesia con una sonrisa en nuestros labios, mientras por dentro sentimos que la vida nos acaba de dar una paliza? Así era Josué. Él no podía presentarse delante del pueblo triste. Él tenía que ser el referente de la esperanza y de la fe. Pero con sus más allegados, con los ancianos de Israel, delante de Dios, él sí mostraba realmente el estado de su alma, el abatimiento de su espíritu. Y muchos de nosotros muchas veces asumimos esa misma actitud. Un liderazgo que nos ha enseñado este mundo a ser positivos y proactivos permanentemente. Un pensamiento de liderazgo que no admite la derrota, que no admite el quebranto de espíritu. Un liderazgo que siempre tiene que tener la razón, siempre tiene que tener la respuesta, siempre está pronto a resolver cualquier cosa que se presente. Bueno, muchas veces nosotros nos presentamos congregacionalmente en la iglesia de esta manera. Hay personas que han ganado cierta reputación en la iglesia por su fe, por su liderazgo, qué sé yo, y les cuesta trabajo admitir que están pasando una crisis, que acaban de sufrir una derrota. Bueno, ¿cuántos de nosotros hemos cantado alabanzas con nuestra boca mientras el corazón susurraba: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste caer? Muchas veces nosotros nos hemos presentado delante de Dios en una actitud positiva, entre comillas, pero con el corazón roto, sin poder entender qué es exactamente lo que sucedió, porque tuvimos un fracaso en nuestra vida. Bueno, guarde esa respuesta que usted se está dando en su corazón en este momento. Porque hoy no vengo a predicarle un mensaje de superación, como lo harían los gurús de este mundo. Hoy no vengo con 5 o 6 pasos que son la clave para hacerse rico. Vengo a hablarles de algo que la iglesia casi nunca sabe manejar, y es la derrota de un creyente. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos que un líder de la iglesia,
que un creyente no le fue bien, sufrió una derrota, no la derrota del que no conoce a Dios. Cuando estamos hablando de un creyente, estamos hablando de alguien que conoce a Dios, que es parte del pueblo de Dios como Josué, que es un instrumento de Dios, que en su pasado ha sido muy utilizado y muy usado por Dios, que ha tenido un diálogo directo con Dios a través de su vida cristiana. Una persona que es sensible a la voz de Dios y que esa sensibilidad le capacita para liderar algunos procesos en su propia vida y afectando la vida de los demás. Aquí estamos hablando de un buen creyente. Sin embargo, vemos que este Josué, con estas cualidades que acabo de decir, está con polvo y ceniza en su cabeza, junto con los líderes del pueblo, de rodillas, desde la mañana hasta la noche, delante del arca del Señor. Y allí le está diciendo al Señor, ¿por qué caímos? ¡Qué vergüenza! ¿Qué le voy a decir ahora a este pueblo? ¿Qué voy a hacer con este pueblo que le dio la espalda a sus enemigos? Entonces todas las naciones de Canaán van a conocer este hecho y van a venir y nos van a acercar y nos van a borrar de la faz de la tierra. Y termina diciéndole a Dios, ¿y qué será de tu nombre? ¿Qué será de tu gloria? Bueno, en este texto áureo que acabamos de leer, un hombre de Dios, un hombre que Dios había elegido, un líder con promesa, con unción, con historia de victorias anteriores, y de pronto terminó en la condición que acabo de describir. Si Josué pudo caer, quiere decir que ninguno de nosotros está exento de caer, de ser derrotado, de sufrir una derrota. Y si Dios levantó a Josué, ninguno de nosotros entonces está sin esperanza. Consideremos en este pasaje del libro de Josué 3 aspectos importantes. El primero, la ilusión de ser invencibles. En segundo lugar, el polvo de la honestidad, que va a hacer referencia precisamente a aquello de las emociones y los sentimientos. Y en tercer lugar, la voz que nos levanta. Iniciemos entonces hablando de la ilusión de ser invencibles. Josué acababa de tener la victoria más impresionante de su vida. Tomó a Jericó y los muros de Jericó, las murallas se cayeron sin siquiera tocarlas. Una ciudad conquistada solamente con alabanzas, con gritos de victoria. El pueblo entero celebrando. Dios está con nosotros, nada nos va a detener. Y eso hemos hecho nosotros muchas veces cuando tenemos un logro en nuestra vida. Celebramos diciendo, Dios, gracias, Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y decimos cosas como esas para celebrar. Entonces, en esa confianza legítima que tenía el pueblo de Israel y Josué como líder, él envía algunos espías a la siguiente ciudad llamada Ai, una ciudad pequeña e insignificante comparada con Jericó. Dice nuestro texto que estos espías llegaron de regreso y le aconsejaron, no envíes a todo el pueblo, unos 2 o 3 mil hombres simplemente van a bastar para acabar con esta ciudad. El pueblo está cansado y aún está celebrando esa derrota, así que con unos pocos de nosotros que vayan, esa ciudad cae. Notemos entonces algo. La confianza se convirtió en confianza propia. El impacto de haber triunfado tomando a Jericó, que era una ciudad grande, fortificada, sin siquiera luchar casi, esas murallas cayeron simplemente con los gritos de alabanza. Y tomar la ciudad fue muy sencillo, porque la ciudad estaba atemorizada. No podían creer que esas murallas tan fuertes, tan bien hechas,
tan fortificada esta ciudad hubiera sido derrotada simplemente con un grito de victoria. Entonces, el pueblo de Israel estaba confiado. Ellos estaban convencidos que si eso fue así con la ciudad más grande y protegida de Canaán, la ciudad que seguía, que era ahí, era una ciudad sin protección, que fácilmente podía ser tomada, porque entre otras cosas era una ciudad muy pequeña. Así que esa confianza que estaba en el corazón de este pueblo para tomar Jericó, era una confianza puesta solamente en Dios. Solamente pudieron lograr la victoria de la toma de Jericó siguiendo las instrucciones de Dios. Y eso se convirtió en el corazón de ellos en confianza propia. Dijeron, pues si así hicimos con Jericó, lo que sigue es pan comido. Así que no mandemos muchos hombres, simplemente mandemos 2 o 3 mil. Ellos decidieron cómo continuar la toma de Canaán, no Dios. Dios les guió a través del desierto, les ayudó a pasar el río Jordán, les ayudó a tomar la ciudad de Jericó, la primera fortaleza de toda esta región de Canaán, y en adelante ellos dijeron, lo vamos a hacer como nosotros queremos, como dicta nuestro corazón. Estaban llenos de confianza, estaban llenos de la convicción de ser invencibles. Dejaron de depender de Dios y empezaron a calcular con su lógica humana. Hermanos, hay una diferencia sutil entre la confianza en Dios y la confianza en nuestra propia espiritualidad. Conozco muchos cristianos que se dicen a sí mismos, y la iglesia quizá les apoya, diciendo, yo soy fuerte, yo soy un hombre de oración, yo tengo una cercanía especial con Dios, yo he sido utilizado por Dios en el pasado para echar los demonios, he sido instrumento de Dios para sanar enfermedades, y yo he hecho esto y Dios me ha usado así. Y se han llenado de un concepto, de una espiritualidad que esa historia les ha otorgado. Pero el problema es si confiamos en Dios o confiamos en lo que Dios ha hecho en nosotros. El pasado no existe, el pasado ya no está. Lo que fuimos ayer se quedó en el ayer. Hoy necesitamos confiar nuevamente en Dios, pedir la dirección de Dios y no asumir que somos invencibles. No es igual confiar en Dios que confiar en lo que hemos logrado hacer en compañía o en la presencia de Dios. Entre decir Dios puede y decir yo ya tengo experiencia suficiente, hay una diferencia muy peligrosa. Yo te invito hoy a meditar en esto y que hoy inicies despojado de toda justicia propia, de todo concepto de espiritualidad acumulada, de todo reconocimiento social de tu iglesia, de toda idea que tú tengas de ti mismo o de ti misma en cuanto a lo que Dios ha hecho en tu vida, e inicies este día confiando en Dios, porque el pasado no existe. Hoy es un día de retos, hoy es un día donde necesariamente tienes que avanzar a conquistar la ciudad siguiente, en esa tierra, en ese lugar donde Dios te prometió. Todos estamos llegando al lugar donde Dios nos quiere ubicar. Y para poder estar en el lugar donde Dios nos quiere ubicar, donde Él tiene determinado que habitemos, es importante que nosotros libremos algunas batallas y vamos tomando posesión de ese lugar que Dios quiere que habitemos poco a poco. Pero hagámoslo, como nos está diciendo la reflexión de hoy, de la mano de Dios. No lo hagamos confiando en lo que ya somos, en lo que hemos aprendido. Los 3,000 fueron entonces a tomar a Ai y murieron 36. El resto los invadió el miedo y el temor y huyeron.
le dieron la espalda a sus enemigos y ellos los persiguieron y los derrotaron. Y aquí quiero detenerme en algo que duele mucho. La derrota vino justo después de una victoria, de la victoria más grande. Quizá acabaste de graduarte de la universidad, quizá acabaste de tener un gran triunfo, quizá hiciste un buen negocio, quizá llegaste a la cima de una meta que te propusiste, triunfaste. Eso fue lo que le pasó a Josué y al pueblo de Dios. Pero inmediatamente después de esa experiencia, sufrieron la primera derrota y la primera vergüenza de Israel después de que salieron de Egipto. Ellos salieron de Egipto con mano poderosa y fueron llevados al desierto, y en el desierto Dios los sostuvo con el maná, les dio el agua, proveyó para ellos todo lo que ellos necesitaban para vivir, les dio su ley. Moisés subió al monte y recibió las tablas de la ley y volvieron a renovar el pacto con Dios. Se circuncidaron de nuevo y fueron el pueblo de Dios. Ahora ese pueblo estaba dirigiéndose al lugar donde Dios quería que ellos estuvieran, a la tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, a esa tierra que en la época de sus patriarcas, de sus padres, fue habitada por ellos. Bueno, esa derrota vino después de haber llegado en la mentalidad de ellos al culmen. En ese camino de conquista, de establecimiento en el lugar donde Dios quería ubicarlos, ellos tuvieron la más grande victoria posible, que pasó a la historia y que hizo que las demás naciones de Canaán tuvieran temor de ellos y se acobardaran. Pero la ciudad próxima se llamaba Ahí, era una ciudad pequeña, fueron solamente 3,000 y fueron derrotados. Y eso impactó profundamente la vida de Josué. Esa derrota vino después de un gran triunfo. No vino esa derrota en medio de una crisis, no cuando todo estaba sucediendo mal. Es posible que a ti y a mí se nos haga normal, entre comillas, tener una derrota cuando las cosas están mal, cuando las cosas están difíciles, cuando no todo está a nuestro favor. Que venga una derrota en esas circunstancias es probable que lo encontremos lógico, pero no había una lógica en lo que estaba sucediendo en la historia de Israel. Ellos estaban de celebración, estaban felices, estaban diciendo: Dios es nuestro Dios. Vencimos, derrumbamos las murallas de Jericó solamente con un grito de alabanza. Dios es grande. Dios le mostró a todas estas naciones de Canaán que Él es Dios. Vino cuando todo parecía estar bien esta derrota. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado al pensar que porque ayer Dios nos usó poderosamente, hoy podemos bajar la guardia? Hoy podemos caminar tranquilos. Me asombra cuando escucho a muchas personas y veo imágenes en las redes sociales que alientan diciendo frases de cajón: si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? Hoy te bendigo, hoy declaro toda serie de bendiciones para mí. ¿Cómo usamos el nombre de Dios tan livianamente? ¿Cómo actuamos confiados en nuestra espiritualidad, en nuestro conocimiento de la palabra? Asumimos que porque así está escrito en la Biblia, eso está bien para mí. No, lo que está escrito en la Biblia se aplica a quienes tienen una relación con Dios. Y no todo lo que está escrito en la Biblia se aplica a tu proceso personal con Dios. Escuche esto que le estoy diciendo. Todo lo que está escrito en la revelación de Dios a través de la Escritura es para todos los que tienen una relación con Dios, los que quieren seguir a Dios como su Señor y Salvador. Pero no todo lo que está escrito en la Biblia se aplica a tu circunstancia personal
y a tu circunstancia específica. Caigo en cuenta en este momento acerca de un ejemplo que un evangelista oriental, Paul Yonggi Cho, escribió en su libro de testimonio, y decía cómo algunas personas, cuando ellos estaban viviendo un avivamiento en Asia, estaban predicando el evangelio en China y en algunos países de Asia, ellos tenían experiencias surrealistas. En algún momento ellos tenían hambre y entonces comían de las hojas de los árboles, y eso tenía muy rico sabor y les alimentaba. Encontraban el agua en esas travesías que estaban haciendo, huyendo de quienes los perseguían. Pero alguna vez una persona escuchó de estas proezas, de los misioneros que estaban con él, y entonces decidieron asumir esa experiencia como propia. Ellos habían sido parte o objeto de la evangelización de estas personas. Entonces iban a cruzar un río y dijeron: bueno, Señor, así como tú caminaste en el agua, así como tú abriste el río y simplemente no permitiste que tu pueblo fallezca, nosotros también vamos a hacer lo mismo, porque era imperativo pasar al otro lado. Intentaron hacerlo y murieron. A eso a lo que me refiero. No todo lo que está escrito en la Biblia se aplica a tu experiencia y al plan específico de Dios en tu vida. No podemos andar citando la Biblia como loras, confiando en una espiritualidad que no tenemos, en una experiencia que no es nuestra. Cuando hemos caído, precisamente, cuando creíamos que ya no dominábamos todo, ¿cómo lo asumimos? ¿Por qué hemos caído cuando estábamos convencidos que todo lo teníamos? Pues precisamente porque convertimos la confianza en Dios en confianza en nuestra experiencia, en nuestro testimonio, en lo que creemos que es nuestra relación con Dios. La derrota en ahí no fue un accidente, fue el resultado de una iglesia, de un pueblo que había dejado de consultar a Dios antes. Y ese es el pensamiento central de esta mañana. Hay desafíos para ti, hay cosas pendientes para ti, hay cosas que necesitamos que tú y yo hagamos siguiendo a Dios. Necesitamos en este instante consultar a Dios. Así tengamos todo claro. Así nosotros estemos diciendo: bueno, es pan comido esto que está sucediendo. Es fácil esto que está pasando. Es sencillo lo que yo voy a hacer y tengo que hacer en este día. ¿Por qué no lo hemos logrado? ¿En qué momento necesitamos nosotros consultar a Dios? Tú no puedes empezar la jornada de hoy hacia el objetivo que tienes claro, que es la voluntad de Dios para ti, sin consultar el método. Por más que tú creas que lo sabes, por más que tú creas que tienes el conocimiento suficiente, por más que tú creas que Dios está utilizándote hoy, así como lo ha venido haciendo en el pasado, necesariamente necesitas consultar a Dios. La dependencia de Dios para la experiencia cristiana es una dependencia completa. Es una dependencia que no puede ser llevada al plano subjetivo. Encuentro muchas personas que dicen: no, es que Dios sabe cómo soy yo. Es que Dios sabe cuál fue la razón por la cual actué así. Asumen que son perdonados. Asumen que Dios ya los comprendió. No han consultado a Dios. Bueno, en segundo lugar, entonces hablemos de lo que esto ocasionó en la vida de Josué.
el polvo de la honestidad. Ser honestos con nosotros mismos. Es el primer principio para nosotros poder ser honestos con Dios. No podemos hablar con Dios sin una plataforma de verdad, sin saber exactamente desde qué lugar lo estamos haciendo. Nosotros, igual que Josué, necesitamos, en medio de la derrota, después de que todo parecía que estaba bien, cuando es inverosímil y casi que increíble saber que nos derrotaron o que sufrimos una derrota, ponernos delante de Dios sin miramientos, abrir nuestro corazón tal como está. Y aquí es donde está aquella parte de las emociones. Yo no quiero quedarme hablando de la derrota militar, sino más bien ir al lugar que duele en la experiencia nuestra. Esa derrota emocional y espiritual que sufrió Josué. ¿Cuántas derrotas espirituales y emocionales has sufrido tú en tu vida? ¿Cuántas veces todo esto te ha llevado, igual que Josué, a decirle a Dios, ¿por qué razón sucedió esto? No entiendo. Josué estuvo con cilicio, con polvo y ceniza en su cabeza y con ropas rotas, arrodillado y tendido con rostro en tierra frente al arca del pacto por un día. Y solamente en la noche se atrevió a levantar su voz y decirle a Dios, ¿por qué nos sucedió esto? ¿Qué pasó? Quizá hubiera sido mejor habernos quedado del otro lado del Jordán y habernos quedado viviendo en el desierto. Quizá hubiera sido mejor no haber hecho todo lo que hemos hecho. 40 años en el desierto, esperando para esta experiencia, y ya tenemos la primera derrota. ¿Qué voy a decirle a este pueblo? Que soy un mal líder. ¿Qué voy a decirle a este pueblo? Oh Dios, aquí estoy llorando en tu presencia. Los enemigos de Canaán, las demás naciones van a saber esto y van a enviar sus guerreros y nos van a acercar y nos van a borrar de la faz de la tierra. ¿Y qué va a hacer de tu nombre? ¿Dónde va a quedar tu reputación, oh Dios? ¿Dónde va a quedar toda esta historia que has escrito con nosotros durante más de 40 años? Esto no era una oración de guerra. Esto era un verdadero colapso emocional y espiritual para Josué. Josué el valiente, el que no se apartaba de las tiendas de Moisés cuando era joven, el que Dios mismo llamó hombre de valor, ahora está en el suelo con la cara en la tierra, con ropa rota, cubierto de polvo hasta el anochecer. Y luego en el versículo 7 nos dice el texto que Josué le dijo a Dios, oh Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a Dios después de una victoria y sufrir un fracaso? ¿Por qué permitiste que hiciera esto? ¿Por qué no me advertiste al respecto? ¿Por qué no te interpusiste en esa decisión que estaba tomando? Tú que lo conoces todo, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué me trajiste hasta aquí? ¿Por qué permitiste que tuviera cierto éxito en la vida, en un negocio, para después lo poco que me gané con tanto sacrificio invertirlo nuevamente y perderlo todo? Ahora estoy en vergüenza. Ahora siento que nada tuvo sentido. No te entiendo, Dios. ¿Se dan cuenta de lo que Josué está diciendo? Josué estaba arrepintiéndose del llamado de Dios. Josué le estaba diciendo al Señor, mejor nos hubiéramos quedado en el desierto, mejor no hubiéramos cruzado el Jordán. Este sueño de Canaán, de la tierra prometida, todo este cuento fue simplemente un error.
que ahora vamos a pagar muy caro. Y no termina esto allí. En el versículo 8, Josué le dice a Dios: ¿qué diré a Israel que volvió la espalda a sus enemigos? ¿Qué le voy a decir a este pueblo cansado, con hambre después de 40 años? Un pueblo que vio que tú lo alimentaste en el desierto, que le diste agua, que sus ropas y sus zapatos nunca se dañaron durante la correría en el desierto, que fueron testigos de la forma en que abriste el río Jordán para que pasaran. Un pueblo que estaba feliz en su corazón porque con un grito de alabanza derrotaron la nación más fortificada de Canaán. Ahora, ¿qué les voy a decir? Esto lo van a escuchar todos los cananeos de la tierra y nos van a venir a borrar de sobre la faz de esta tierra de Canaán. ¿Y qué harás tú, Señor, por tu gran nombre? ¿Qué harás tú, oh Dios? ¿Dónde va a quedar tu reputación? ¿Dónde va a quedar el concepto de tu santidad? Aquel mensaje central que estamos enviando a las naciones paganas, que tú eres el Dios verdadero, que tú eres el Dios de los portentos, que tú eres el Dios que domina la creación, que tú eres un Dios de las batallas gloriosas. Fíjense en algo que es hermoso y también al mismo tiempo algo muy triste. Su amor a Dios no cambió en esta frustración y en esta derrota. Eso es hermoso en esta experiencia de derrota espiritual y de derrota emocional de Josué. Josué termina su queja delante de Dios preocupado por la reputación de Dios mismo, por el nombre de Dios. Incluso en su desesperación, Josué ama a Dios, pero está desesperado. Josué no entiende. En medio de la frustración, él está abriendo su corazón y le está diciendo a Dios cómo se siente. Está dando rienda suelta a sus emociones, pero sigue amando a Dios, solo que no entiende. Son dos cosas opuestas en el corazón de Josué. Quizá tú y yo alguna vez hemos pasado por esta misma experiencia. Josué dijo: mejor no hubiéramos empezado todo este camino. Si alguna vez has roto tus vestiduras en secreto, mientras por fuera tratas de mantener la compostura, entonces, hermano mío, esta palabra es para ti. La Biblia no maquilla las emociones de los héroes. La Biblia nos presenta a Josué no riéndose, no hablando palabras de confianza. Él no está asumiendo una conducta bueno, lo que pasa es que algo debe estar pensando Dios, todo lo que Dios hace es para bien y cosas así. No, la Biblia nos presenta a Josué en un profundo dolor y frustración emocional y espiritual. Josué no estaba diciendo todo está bajo control. Lo muestra con polvo y ceniza en su cabeza, cuestionando, llorando, roto por dentro, igual que Jesús en Getsemaní. La Biblia también nos muestra a Jesús en estas condiciones. Antes de ser tomado para su juicio y crucifixión, Él estaba allí derramando su corazón delante de Dios. Caían gotas como de sangre de su sudor. Pero tanto Josué como Jesús y los líderes que han caído, que la Biblia nos ha mostrado en estas condiciones. Por allá, Elías, en un momento de depresión, cuando estaba corriendo porque sus perseguidores querían tomar su vida. Él estaba escondido y muy deprimido en una cueva, y Dios lo alimentaba, y Dios proveía para él. Allí, en medio de esa frustración,
Entonces Elías, Josué, Jesús, los tres tienen algo en común. Escucharon la voz de Dios. Dios trajo una respuesta. En el versículo 10, Dios le dijo a Josué: levántate. ¿Por qué estás postrado así sobre tu rostro? Aquí la palabra clave es levántate. Josué no había terminado de aclarar sus ideas. Josué no había terminado de entender lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué la derrota después de tremendo triunfo que habían tenido? Dios no quiere hablar con esas frustraciones. Dios no quiere entrar en esos detalles. Dios simplemente levanta su voz y le dice a Josué, así como le dijo a Jesús y como le dijo al profeta: levántate. Dios no le dijo: Josué, qué vergüenza, tenías que ser fuerte. Tampoco le dijo: si tuvieras más fe no estarías allí. Dios no lo dijo a Josué: yo te di una victoria en Jericó y así me estás pagando. No, Dios le dijo: levántate. Antes de que Josué termine de llorar, antes de que se resolvieran todos sus conflictos emocionales y espirituales, Dios le da una instrucción concreta: levántate. Dios le dice a Josué: Israel ha pecado, hay algo escondido. Santifica al pueblo. Mañana confrontarás el pecado y luego volverás a pelear. Dios tiene una respuesta para Josué. El levantarse tenía un propósito. Y el propósito de Dios cuando nos ordena levantarnos es vencer el pecado. Jesús se levantó de la piedra y venció el pecado en la cruz. Elías se levantó de su estado de frustración, de depresión, salió de la cueva y continuó el plan de Dios. Josué también se levantó y Dios le dijo: hay pecado en el pueblo, porque hubo un varón de Israel que tomó el oro, aquellas cosas que estaban dedicadas al culto de los dioses paganos, y lo hizo en secreto. Hay anatema en medio del pueblo, y por eso el pueblo perdió la comunión con Dios, la orientación de Dios. Y es que esa obligación de buscar a Dios no solamente le pertenecía a Josué. El pueblo no podía descansar en que Josué fuera el primero y el único que iba a hablar con Dios para ellos hacer la voluntad de Dios y luego salir beneficiados. No, cada guerrero tenía que tocar el corazón de Dios. Cada guerrero, cada israelita tenía que decirle a Dios: ¿por qué? ¿Cuál es tu voluntad en esta batalla? Gracias, Señor. Dame las fuerzas para luchar esta batalla. Dame las fuerzas y la orientación específica para cumplir tu palabra, para cumplir tu propósito en esta batalla. Hubo un hombre en el pueblo que no lo hizo así. No consultó a Dios. Se dejó llevar por su ambición, se dejó llevar por su codicia y tomó el oro que no le pertenecía, el oro que era maldito, el oro que estaba en objetos de culto a los dioses paganos. Entonces el corazón de Dios se volvió contra el pueblo. Preguntaremos en este momento: ¿por qué razón entonces Dios castiga a todo un pueblo por una persona? Porque es que todos somos uno delante de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y hermano, aquí hay una enseñanza que nos aterra, nos atemoriza. Y es que yo dependo de tu fidelidad a Dios y tú dependes de la mía. Dios trae juicio sobre esta nación de Colombia por la conducta de quienes no han seguido
la orientación de Dios, de quienes no lo han consultado, por la conducta de aquellos que creen tener la victoria permanente, por la conducta de aquellos que siempre van a la iglesia a beneficiarse de lo que el profeta consigue delante de Dios y siguen como ovejas la orientación de alguien, pero no necesariamente la orientación de Dios. La orientación de Dios a tu vida tiene que ser corroborada por los profetas. Los profetas confirman lo que Dios ya te ha dicho. Cuando tú vas a la iglesia, tú vas a encontrar el mensaje que tú estabas esperando. Esa inquietud que Dios ha puesto en tu corazón debe ser confirmada en cada predicación. Para eso está el ministerio profético de la iglesia, para confirmar la obra de Dios en ti, no para realizarla, no para ser el guía, no para ser el atalaya, porque la luz de este mundo tiene nombre, se llama Cristo Jesús. Josué entonces entendió que por una persona el pueblo cayó en desgracia. Al día siguiente se levantó, puso al descubierto el pecado de esta persona y fue juzgada, él y toda su familia. Entonces Josué estaba listo para seguir batallando. No sé hasta dónde Josué entendió la razón que Dios tuvo para orar de esa manera. No sé si esta experiencia para Josué fue suficiente para dirimir esa frustración espiritual y emocional que tenía. Solamente sé que él se levantó, hizo lo que Dios le dijo, confrontó el pecado. Siempre que hay una derrota, derramémonos delante de Dios. Él no tiene problema con eso. No hay nada que nosotros, no hay punto límite al hecho de que nosotros derramemos delante de Dios nuestras frustraciones. Él no se va a aterrar por eso, Él no se va a enojar por eso. Ayer decíamos en el devocional que tener emociones y sentimientos no es malo. Lo malo es dejarnos gobernar por esas emociones y esos sentimientos. Y es que esas emociones y esos sentimientos aún pueden tener un matiz religioso. Aún pueden tener esa idea de que somos autosuficientes, de que somos invencibles, de que tenemos una historia de relación con Dios tan estupenda que todo debe salirnos bien. Y se nos olvida que cada día, cada minuto y cada segundo de nuestra vida debemos consultar a Dios y depender de Él. No confiar en lo que ha sido nuestra historia. No confiar en lo que creemos que somos. Buscar el corazón de Dios. Antes de orar, consideremos estos tres aspectos. En primer lugar, el hecho de que no estamos solos. En esa experiencia estuvo Josué, en esa experiencia estuvo Jesús, estuvo el profeta Elías. Muchos de los que estamos reunidos en esta conferencia, en este devocional, hemos estado o estamos allí. Y Dios estuvo con ellos y Dios está hoy contigo en medio de esa frustración. El segundo aspecto que quiero que consideremos antes de orar es que nuestras emociones no nos descalifican delante de Dios. Josué cuestionó el plan divino abiertamente y Dios no lo abandonó. Dios puede manejar tu honestidad. Nunca serás tan transparente con Dios como para que Él se ofenda. Entre más transparentes seamos, mejor, porque Dios tiene mayor posibilidad de tocar lo más profundo de nuestro ser. Y la tercera cosa que quiero que entendamos antes de orar es que hay una batalla que aún debemos pelear. No es el final. Esta derrota que tuviste, esta derrota que estás tratando de superar, no es el final.
¿Hasta cuándo te vas a quedar arrodillado con polvo y ceniza en tu cabeza? ¿Hasta cuándo vas a estar rasgando tus vestiduras? Hay personas que sufrieron una derrota y llevan meses, años, viviendo una frustración emocional y espiritual, renegando contra Dios. Están allí en silicio, con las vestiduras rotas. ¿Hasta cuándo te vas a quedar así? Esa batalla no era el final. Aún tenemos otra batalla. Aún tenemos mucho más que hacer y conquistar guiados de la mano de Dios. Ese fracaso no fue tu final. Tu matrimonio no ha llegado al final. Tu ministerio no ha llegado al final. Tu llamado de Dios no ha llegado al final. Aquella dependencia al alcohol, al sexo, aquel odio, aquel resentimiento, aquellas cosas que no te han dejado progresar en tu llamado de Dios, no es el final. Tampoco es el final de tu fe. Solo es un capítulo en tu vida, así como lo fue para Josué y para la historia de Israel. Termina ya con ese capítulo. Escucha a Dios lo que Él tiene que decirte. Y la palabra que Dios tiene para ti en esta mañana es: levántate. Di conmigo en esta mañana, hermano: levanta mis ojos a ti, oh Dios. Me levantaré, Señor. Así como dijo el hijo pródigo: me levantaré y continuaré mi camino hacia mi Padre. Levántate, hermano. Oremos. Padre, en este momento siento que hay corazones rotos en esta audiencia. Hay quienes están con una sonrisa en los labios, pero con el alma en el suelo. Hay quienes, como Josué, están cuestionando si valió la pena cruzar el Jordán. Padre, no vengo a pedirte que les expliques todo. Vengo a pedirte que les hables, así como le hablaste a Josué, así como le hablaste al profeta Elías y como lo hiciste con Jesús y algunos de sus apóstoles. Háblales con una palabra simple pero poderosa. Diles lo mismo que le dijiste a ellos: levántate. Al que ha sido traicionado, Señor, levántalo. Al que ha fracasado, levántalo. Al que ha pecado y se siente avergonzado, levántalo con tu gracia. Al que está cansado de luchar en su matrimonio, en su trabajo, en su fe, por ser libre de una adicción, por ser libre de un pecado específico. Al que está cansado de luchar contra la envidia, contra la adversidad, contra la pobreza, contra la ruina, levántalo, Señor, con tu fuerza. Muéstrales, oh Dios, que la derrota no es el final, que solo fue una interrupción que tú usarás para hacerles más dependientes de ti, para que aprendan a consultarte y no confiar en lo que han logrado o en lo que creen que son. Padre, que como Josué, después de conquistar a Ai, salió a conquistar luego toda la región de Canaán. Haz que en este momento todos estos mis hermanos que me escuchan hagan de sus vidas una bitácora para cumplir lo que aún les tienes preparado. Levántalos, oh Dios, y que tu nombre sea glorificado, aún por encima del hecho de creer que somos invencibles. No lo hagas, Señor, para levantar nuestro orgullo. No permitas que sea levantado nuestro ego, sino el poder de tu palabra en nosotros. Hemos caído porque hemos confiado en nosotros mismos. Hemos caído, Señor, porque no hemos aprendido a consultar contigo cada paso, porque dependemos de la revelación y de la instrucción que le das a otros y no a nosotros.
No permita, Señor, que tomemos del anatema. Que cuando el mundo vea, Señor, que tu pueblo puede ser derribado, también entienda que no ha sido destruido. Que sepa que todos servimos a un Dios que levanta, restaura y glorifica. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que todo lo hizo posible en la cruz y nos dio la victoria en la resurrección. Amén. Recuerda, hermano, Jesús se levantó y venció el pecado y la muerte en la cruz. Hoy quiero que tengas estas palabras en tu corazón. Levántate hoy, hermano. No permanezcas más tiempo en el polvo. No pases allí más tiempo del que sea estrictamente necesario. Llora si lo necesitas. Pero cuando Él te diga levántate, hazlo. Porque ahí no fue el final de Josué ni de la historia de Israel. Y la derrota que sufres tampoco es el final de tu historia. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Les espero mañana, 7 de la mañana, en un nuevo devocional. Por favor, compartan esta experiencia. Si Dios ha tocado su corazón, si Dios les ha traído hoy un mensaje de edificación, no se quede con esto. Compártalo. Dígale a sus hermanos, a sus amigos, te invito mañana a ver un devocional, a estar en un devocional que se transmite en Instagram y en YouTube a las 7 de la mañana. Te invito a encontrar a Dios de una manera diferente. Gracias, Dios les bendiga. Fraterno abrazo para todos. Que el Señor les bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Bendiciones.